Hola Edwin, buenas tardes para todos. Andrés, un cordial saludo. Me alegra mucho saber que tenemos este espacio para repensar, volver a pensar y recontrapensar lo que nosotros venimos haciendo en educación frente a los nuevos desafíos de la IA. Nosotros siempre tenemos que tener dentro de nuestro ejercicio docente, tener claro en qué nos ayuda la IA para aprovechar y ganar ese tiempo que nos facilita la IA para el desarrollo de las capacidades superiores, ¿sí? O el desarrollo, algunos teóricos, y dentro de aquí un minuto siempre han insistido muchísimo en el desarrollo de las capacidades para la vida o las competencias para la vida. Y es importante que nosotros tengamos tener eso presente porque debemos entender que la IA también nos va a permitir vindicar también el ejercicio humano, ¿sí? Nos debe permitir enseñarnos a vivir bien y nos debe generar mm, o nos debe permitir el poder tomar decisiones definitivamente para no matarnos en la guerra. Eh, Nosotros como humanidad hemos vivido en periodos de guerra y llamamos también otros periodos de calma como la posguerra. Y desde la posguerra del 45 hemos vivido una guerra permanente en el mundo. Y en estos momentos de guerra es cuando más se ha desarrollado la tecnología y más hemos tenido una conciencia de modernización, ¿sí? Ahora, pues como pareciera que vivimos en una guerra permanente desde hace más de 80 años, ¿sí? Pues indiscutiblemente la IA nos debe permitir entender y propiciar y hacer este camino juntos en la educación. Una estudiante de maestría en educación me decía hace unos días, yo no sé si me alcance a graduar en los siguientes grados porque ella está en este momento en el Cauca. Y me insistía muchísimo en cómo sacarle a los niños a la guerra. ¿Ustedes se imaginan que definitivamente la IA nos ayude o nos pueda permitir sacarle a los niños a la guerra y no volver a repetir esta historia de conflictos que hemos tenido? La tecnología y la IA nos han mostrado muchos caminos también para entender, por ejemplo, con mapas de calor y con todo lo que se ha vivido en el mundo en Colombia, para poder desminar diferentes territorios que hoy vuelven a estar minados por culpa del ELN, por culpa de los diferentes grupos armados. Pero ¿cómo debemos pensar esa IA y para la educación? Yo agradezco que esté Andrés acá también para que nos pueda brindar dentro de su ejercicio como ingeniero y su realidad también desde el IDARIT, cómo pensar una IA para la educación, una IA que humanice, una IA que genere también nuevas posibilidades de aprovechamiento para los profesores y no la angustia que muchos maestros tienen y es, ay, ahora la IA ya me hace los trabajos y no le puedo pedir el mismo trabajo al estudiante. Claro, cambió la educación, viene cambiando cada 3 años, ¿sí? Ya no son 5, ya no son 11, ya no es una generación de 20 años, no. Cada 3 años o menos nos vemos abocados a una serie de cambios dentro de los diferentes escenarios educativos y ahora aún más. Entonces, Andrés, bienvenido, un gusto tenerte acá. Veo profes de los diferentes programas de las facultades, eh, de los transversales, de las diferentes unidades y me alegra mucho y veo también estudiantes, que es un espacio de reflexión porque nuestra facultad debe hacer ese camino, ¿sí? Nuestra facultad nos debe permitir entender eh, qué hacer, cómo hacerlo, en qué me debo transformar yo como docente. Entonces, que sea un espacio de crecimiento mutuo y muchas gracias por aceptar esta invitación, Andrés. A ti, Juan, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, continuando, pues como vamos a hablar de IA, pues tenemos acá a nuestra invitada Mía,
quien va a hacer la introducción. Vamos a saludarla por acá. Hola Mía, ¿cómo estás? Estamos ya con los profesores y con nuestro invitado. Quisiera que por favor hicieras la presentación. Adelante. Mía, no te escuchamos. Un problema acá de audio. Acá. 2 minutitos, por favor. Mía, no te escucho. No te escucho, Mía. No, al parecer tuvimos un problema de audio. Entonces, Andrés, si quieres, inicia y más adelante podemos intentar un ratito con Mía. Dale, gracias Edwin. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Yo quiero aprovechar y arrancar donde Juan Pablo nos dejó. Juan Pablo hacía una pregunta de cómo sacar a los niños de la guerra. Y yo creo que cuando uno va a toda la historia, algo que a mí me ha gustado mucho observar en la historia es compararnos con cómo vivíamos hace 500 años o hace 400 años, ¿no? Y si nosotros nos ponemos hace 500 años, uno se puede poner en cualquier ciudad hoy día muy desarrollada y uno tranquilamente puede poner, por ejemplo, en París en 1650 y preguntarse uno cómo pudiera vivir una persona promedio en el París de 1650. Y la respuesta es que sería 50 veces con menos comodidad que cualquiera de nosotros puede vivir hoy día, donde estemos viviendo y como estemos viviendo, ¿cierto? Y básicamente es porque no había abundancia en comida, la dieta era pan, no había transporte, ¿cierto? En las calles eran embarradas todo el tiempo, completamente frío, y si alguna persona se enfermaba, la relación era que algo así como 1 de cada 5 niños moría. Y los reyes tenían que tener muchos hijos para poder terminar con un heredero, ¿no? Porque era muy difícil que uno sobreviviera. La tasa de mortalidad infantil era altísima. Y uno se pregunta qué cambió y qué hizo que hoy día no sufriéramos todas esas cosas, porque hoy día literalmente vivimos en el mejor momento de la historia. Así hayan personas, algunos negacionistas, ¿no? Pero vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad, con las mayores comodidades que cualquier otra persona ha podido tener, ¿no? Si hoy día viniera un emperador de hace 500 años y nos viera nosotros viviendo con aluminio y hielo en nuestras casas, él creería que cualquiera de nosotros es el más rico y el emperador más poderoso del mundo. La cosa es así a esas dimensiones, pues, con todo y los faltantes que podamos tener en algún momento, ¿no? Entonces la pregunta es cómo eso se superó, y todo eso se superó creando abundancia, ¿cierto? En algún momento alguien se inventó cómo hacer que tuviéramos hielo en la casa. Anteriormente tener hielo era un lujo, ¿cierto? Te la tenían que traer de los sitios más fríos y solamente los reyes los podían tener. Lo mismo tener aluminio. Alguien se inventó cómo hacer que el aluminio fuera barato. Entonces es crear abundancia, 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 abundancia en bienes y servicios, ¿cierto? Si creamos abundancia, vamos a poder tener muchas personas que vivan muy bien. Y yo creo que esa es la respuesta. Debemos todos orientarnos a crear abundancia. Y yo creo que justamente eso es lo que la IA nos permite hacer. La IA es la revolución que está pasando con la IA. Pareciera que va a ser mucho más impactante que la revolución industrial. Y el progreso que la revolución industrial creó
porque literalmente fue un progreso grandísimo. O sea, en ese entonces el porcentaje de extrema pobreza era el 95%. Hoy día el porcentaje de extrema pobreza en el mundo es el 5%, para que se hagan una idea. O sea, 18 veces le generó progreso, no sé, casi toda. Y aparte eso, la población creció, ¿cierto? El 95% de ese entonces era como el 95% de 500.000 habitantes. ¿No? ¿Cómo le creas progreso a tantos miles de millones de personas hoy día? Básicamente esa fue la revolución industrial. Hoy día lo que va a hacer la IA es mucho más impactante que eso y va a crear mucha más abundancia. La vaina es cómo lo hacemos y esto por qué se puede lograr. Entonces yo voy a tratar de compartirles un poquito de eso en algunas diapositivas que primero van a tratar de explicar qué es la IA y cómo esto nos pudiera ayudar a generar abundancia en la educación, sobreabundancia en la educación, que podamos llevarle la educación a todas las personas y no la educación virtual, ¿cierto? Porque todos sabemos que la educación virtual no ha sido la respuesta. La educación virtual como la conocíamos, ¿cierto? La IA nos permite llevar educación virtual de calidad, permitiendo conversaciones socráticas y profundas a cualquier rincón del mundo, ¿cierto? Entonces, voy a compartirles un poquito por qué esto se puede lograr. Ahí les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, se está bien. Sí, señor, sí, está bien, Ya, sí se súper ve. bien. Ole, yo me asusté porque ayer tuve una reunión y nunca pude compartir mi pantalla. Bueno, uno escucha de la IA, de la IA, de la IA y uno no se alcanza a veces a imaginar lo que eso puede ser y por qué es tan impactante, ¿no? Básicamente la IA nació en unas personas, unos genios que empezaron entendiendo cómo funciona nuestra cabeza, cómo aprendemos. Y eso empezó a estudiarse desde la neurona y cómo funciona la neurona. Entonces lo que ustedes están viendo allí es una neurona que tiene unas entradas y unas salidas. Y esa neurona se va aprendiendo a ciertas entradas cómo responder. El proceso de aprendizaje es cómo esa neurona aprende a responder a ciertas entradas. Eso, las personas que hacen inteligencia o que hacemos inteligencia artificial le llamamos los pesos. Entonces, todo lo que hicieron hace más de 50 años, 70 años, fue simulemos eso con software. O sea que la IA es un ejemplo más de cómo el hardware lo podemos volver software, ¿no? Entonces, básicamente esto que ven aquí es el cómo esto se volvió software. Unas entradas, una sumatoria de esas entradas, unos pesos que ofrecen unas salidas. Entonces uno lo que hace es que entrena un software que se entrena un software que le da pesos a unas neuronas digitales para que la sumatoria de todas las neuronas actúen como un cerebro humano. Básicamente cuando uno hace como un zoom out de esto es lo que uno termina haciendo. Todas esas neuronas están interconectadas en nuestro cerebro, entonces uno lo que hace en la IA es que interconecta todas esas neuronas, les ofrece unas entradas. Las entradas básicamente son observaciones. Tú observas un vaso de agua y escuchas que dicen vaso de agua, vaso de agua. Entonces todas esas neuronas van aprendiendo que eso se llama un vaso de agua. Y entonces vamos haciendo observaciones que nos permiten aprender y que van distribuyendo esos pesos en nuestra cabeza para poder nosotros decir eso que es, ofrecer respuestas. Eso es lo mismo que es una IA. Entonces, la humanidad lleva los últimos 50, 70 años desarrollando inteligencia artificial bajo este concepto. Y hace poco, hace 10 años, hubo una revolución grandísima que es cómo hacemos que esos procesos de entrenamiento sean rápidos. Y ahí fue donde empezó la revolución más importante porque a pesar de que todas estas redes neuronales existían, se entendió un método que es conocido como transformers, que permitía que las IAs leyeran párrafos y pudieran usar eso que leían para aprender, ¿cierto? Básicamente prediciendo lo que algunas palabras de esos párrafos dicen y así se entrena muy rápido. Entonces eso es lo que es un modelo de inteligencia artificial. Básicamente es una red neuronal que uno la pudiera entrenar como se entrena a un cerebro humano, ¿cierto? O como aprendemos los seres humanos. Entonces,
Es muy interesante porque esto está encaminado a generar abundancia en muchas áreas. Porque normalmente los humanos trabajamos y nos ubicamos en procesos como este que vemos aquí, donde recibimos información de ciertas entradas, las procesamos con ciertos conocimientos que tenemos y normalmente vamos y llevamos eso a algunos software, uno u otro software. Y también eso funciona al revés, traemos información de esos software, de esos aprendizajes, de eso que aprendimos y la llevamos, ¿cierto? Como un profesor cuando enseña algo, tiene un conocimiento acá y va y lo enseña acá a unas personas, ¿cierto? Esto funciona en todo, un asistente contable, esto suena como, a veces puede sonar como amenazante, pero realmente es más bien como interesante porque nos permite a cada uno de nosotros aumentar nuestro alcance, ¿cierto? Optimizar nuestro tiempo, el uso de nuestro tiempo, poder ayudar a más personas, poder impactar a más personas. Porque con la IA lo que pasa es que estas tareas las puede hacer un modelo de inteligencia artificial que entiende todos estos datos no estructurados, informa a los software y recibe información de los software y reinforma a las personas que interactúan con ellas. De tal forma que los humanos podemos enfocarnos en las cosas críticas, ¿cierto? Como la persona que nos está desempeñando bien en algún tema, la persona que ha tenido ciertas situaciones críticas, complejas, y enfocarse allí en lo que es más crítico para ir a resolver. Entonces, fíjense cómo esto nos permite multiplicar nuestro tiempo muchísimo, liberando ciertas cosas operativas para enfocar el tiempo en áreas donde se requiere más ese pensamiento profundo humano, ese pensamiento crítico en esas tareas críticas. Y esto es básicamente porque la IA funciona como esa red neuronal. Vamos a tratar de ver unos ejemplos rápidos. Miren, por ejemplo, este es un modelo de inteligencia artificial que fue uno de los primeros que hicimos nosotros en lo que hacemos en un proceso de ingeniería. Y todo lo que ustedes están viendo ahí es un modelo de inteligencia artificial usando el software para procesar unas posiciones GPS. Ella aprendió a usar el software, aprendió los conceptos de ingeniería y ella misma iba y tomaba decisiones y actuaba y cliqueaba hasta que llegaba a posicionamientos GPS de precisión que están reflejadas por esas líneas verdes que ven allí. Pero al mismo tiempo, el ingeniero jefe interactúa con ella y le pide resultados. Y entonces ella le dice, he creado el proyecto y procesado esos archivos GPS y los he ajustado usando un método que se llama ajuste rígido en un software, en Inertial Explorer. Y he generado el archivo para la entrega final. Todo ese proceso operativo hecho por un modelo de inteligencia artificial. Y lo que pasaba en ese caso es que el ingeniero podía delegarle todas estas tareas a este modelo para estar enfocado en unos procesos más críticos, ¿no? O de mayor importancia. Eso al final lo que logra es generar abundancia, así como se generó abundancia de hielo, así como se generó abundancia de aluminio, ¿cierto? Uno debería generar abundancia en la educación, así como se generó abundancia de la Coca-Cola, ¿no? En todas partes hay Coca-Cola, se generó abundancia de Coca-Cola. Uno debería generar abundancia de agua potable, abundancia de medicinas, y la forma de generar abundancia de medicina es cuando hacemos que crearla sea cada vez menos costoso, ¿cierto? Hay dos formas de que una nación se vuelva, de que la calidad de vida aumente, ¿cierto? Traemos muchas riquezas o hacemos que todo lo que producimos lo produzcamos mucho mejor, mucho más, ¿no? Con mucha más abundancia. Este es un camino para llegar a esa abundancia. Miren esto. Este es un modelo de inteligencia artificial en mentoría para emprendimiento. ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos. Mi idea es emprender en diseño de modas y llegar a Europa. Lo quiero hacer primero iniciando con una gabardina. Oh, perdón, yo me lo salté.
este caso a mí me gusta mucho porque cuando nosotros en Cali vivimos bueno, yo soy caleño, ¿no? Si no se me ha notado. En Cali vivimos el paro, ¿cierto? Y vivimos la ciudad que más se afectó por esos bloqueos. Eh, y cuando vivimos eso, yo con uno de los ingenieros con los que trabajamos, estaba toda la ciudad bloqueada, ¿no? Bloqueada literalmente, o sea, uno tenía que andar en bici eh, si quería ir a cualquier sitio. Entonces yo les dije a algunos ingenieros, dije, vámonos y nos metemos a sus bloqueos, vamos a entender qué es lo que está pasando. Ese muchacho que ven en el video era uno de los personas que estaba en los bloqueos, ¿no? Los que les llamaban de primera línea. Y cuando fuimos allá, entendíamos que eh, estaban bloqueando muchos puntos eh, por diferentes razones, ¿no? Porque ellos se sentían que habían muchas injusticias, que los empresarios eran malos con ellos. Básicamente es falta de acceso a oportunidades. Bueno, todo eso pasó, hicimos algunas relaciones allá y en algún momento dijimos, sería muy interesante poder llevarle mentorías a todos, abundancia de mentorías. Y este es un ejemplo de cómo se les lleva esa abundancia de mentoría a las personas. Y fíjense en esa pregunta que él hace y miren esto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos. Mi idea es emprender en diseño de modas y llegar a Europa. Lo quiero hacer primero iniciando con una gabardina. Hola Carlos, ¿qué necesidad específica o problema pretendes resolver con tu gabardina en el mercado europeo? Entonces, esa respuesta me parece muy interesante porque a veces la respuesta para las personas no es decirles qué hacer, y que esto lo hemos trabajado mucho con Edwin y lo hemos discutido muchísimas veces, sino que es orientarlos y orientarlos con preguntas. Entonces, Iniria, que fue uno de esos modelos que entrenamos, Iniria lo que hace es que te cuestiona cosas, te las cuestiona. Y en este caso, en emprendimiento es muy importante en cuestionarte ese producto porque es importante, eso que vas a vender, a quién le interesa y por qué le interesa, ¿cierto? Y a veces esos cuestionamientos uno no se los hace y uno no, porque uno no tiene esa posibilidad de esas mentorías, ¿cierto? Y a veces son costosas, ¿no? Nosotros construimos una empresa y la construimos a base de mentorías y eran mentorías que nos teníamos que ir a pelear cupos en diferentes programas que hacía la Cámara de Comercio, que hacían diferentes entidades y escogían a 10 de 300, a 10 de 200. Entonces uno se pregunta qué pasaría si esa mentoría no se hace a esas 10 y nosotros pudimos haber crecido con esas mentorías. ¿Qué pasaría si uno le hace la mentoría a los 200, a los 300, a los 10,000? Es eso, cómo digitalizas ese conocimiento y puedes guiar a esas personas. Y fíjense en qué pasa en estos programas, que el mentor eh, lo que hace es que está viendo todos estos datos, todo lo que está pasando en estas conversaciones y está viendo análisis de esas conversaciones para ver los casos más críticos, los casos donde él necesita entrar. Entonces, hoy día entidades como la Cámara de Comercio se proponen enfocar el esfuerzo de esas mentorías en esos casos, ¿cierto? No es que el mentor deje de ser útil, ¿no? El mentor empieza a ser incluso más útil todavía, ¿cierto? Porque es donde ella entra a ver las cosas más problemáticas, ¿cierto? No esas superficiales allí que bueno, tampoco es que sean tan triviales, ¿no? Pero le optimiza todo ese tiempo y el mentor entonces entra a trabajar mucho más profundamente. Eso es parte de las cosas increíbles y muy interesantes que se están haciendo con inteligencia artificial. Entonces yo les voy a compartir directamente, no sé Edwin, si vas a compartir un poquito de mía o paso yo a compartir algo de Leo, de la última versión de Leo que estamos trabajando. Bueno, yo lo voy cargando igual por si acaso.
Bueno, miren esto. Este es Leo. Y este es un uso muy interesante de Leo. En cómo puede asistir al profesor en la preparación específicamente en instancia 4.0, que es, hay un encuentro experiencial que se tiene. ¿Cómo puede uno sacarle el máximo provecho a ese encuentro experiencial para ir a temas mucho más profundos, ¿cierto? Que es lo que buscamos crear. Entonces, llegamos a soluciones como estas. El profesor, vamos a ver qué pasa aquí. Hola, ¿te gustaría que comenzáramos con la creación de tu perfil pedagógico para personalizar a Leo? ¿O prefieres que te ayude a planificar actividades educativas para tu curso? Entonces yo le voy a decir que me ayude con las actividades educativas de la primera semana. Perfecto. ¿Quieres crear una actividad desde cero o prefieres generar recursos complementarios para alguna de las actividades que ya están en el aula? Además, ¿podrías decirme si la actividad será individual o grupal y cualquier detalle relevante sobre el contexto del grupo de estudiantes al que va dirigida? De acuerdo. Aquí tienes un resumen de las actividades que están en el aula. 1. U1. Actividad experiencial. Formulación y gestión de proyectos desde un enfoque práctico. 2. U2. Actividad experiencial. Masterclass. Evaluación integral de alternativas de solución. 3. U3. Actividad experiencial. Análisis comparativo de metodologías nacionales e internacionales para la evaluación de proyectos. ¿Cuál de estas actividades te gustaría que complementáramos con recursos adicionales? La actividad 1, U1, actividad experiencial, está orientada hacia la formulación y gestión de proyectos desde un enfoque práctico. Descripción de la actividad. Objetivos. Identificar los elementos clave de un proyecto en función del problema presentado y del contexto organizacional. Desarrollar una propuesta de solución utilizando la estructura de un proyecto, demostrando conocimiento en la formulación y gestión de proyectos. Argumentar las fases y decisiones del proyecto en un debate, destacando los principios, prácticas y factores críticos para el éxito en la gestión de proyectos. Genial. Ahora vamos a complementar esta actividad con un recurso adicional para enriquecer la experiencia de los estudiantes. Recurso complementario. Taller de herramientas de gestión de proyectos título. Taller práctico de herramientas de gestión de proyectos descripción. Los estudiantes participarán en un taller práctico donde aprenderán a utilizar herramientas específicas de gestión de proyectos como el diagrama de Gantt, PERT, matriz RACI, y el análisis de la ruta crítica. Estas herramientas les ayudarán a estructurar mejor sus propuestas de solución y a gestionar el proyecto de manera eficiente. Entonces, fíjense. Fíjense cómo allí uno va rápidamente a entender la actividad que está en el aula. La complementa, le agrega unos recursos, ¿cierto? Y posteriormente, arriba a la derecha hay un botón que dice desplegar al estudiante. Entonces, uno se lo envía al estudiante, aparece un link que uno le puede compartir al estudiante y el estudiante puede ir rápidamente a trabajar ya alrededor de la actividad. Y eso es muy valioso porque cuando llegan todos al encuentro experiencial, llegan con todos estos conceptos alrededor de la actividad trabajados, ¿cierto? Y entonces la actividad experiencial ya nos enfocaría en aclarar esos conceptos, sino empezar a trabajar mucho más profundamente en el desarrollo de la actividad y no en los conceptos superficiales como los que veían allí
que el diagrama de Gantt, que todas estas cositas, todos esos temas quedan para discutir previamente. Y fíjense en los resultados que esto ha dado. Hace poco, se los voy a compartir por acá también. Harvard hizo un estudio sobre esto y terminó concluyendo que cuando los estudiantes adelante, ¿cierto? O sea, previo a ese momento de encuentro con el profesor, repasan los conceptos con un modelo de inteligencia artificial, aprenden 2 veces más rápido. Entonces imagínense en todo lo que uno pudiera lograr cuando llevamos a nuestros estudiantes a toda esa experiencia completa, ¿cierto? Por un lado, ellos se optimizan el tiempo, porque están aprendiendo 2 veces más rápido. Y otras métricas que se han encontrado es que en el tiempo de evaluación, los profesores se ahorran 2 veces el tiempo, ¿cierto? Porque se da la conversación con el asistente y el estudiante alrededor de la temática, y en esas conversaciones los modelos de inteligencia artificial pueden ver la coherencia de la respuesta, ¿cierto? E inferir conceptos, ¿cierto? Qué tan cercano estuvo el resultado de aprendizaje que se esperaba. Eso es parte de la revolución que se está haciendo con la inteligencia artificial. Déjenme les comparto el resultado de Harvard. Miren esto. Aprende más de 2 veces. Lo hace mucho más rápido y con una motivación y con un mayor engagement. Y miren los resultados de esto. La calificación que tienen los estudiantes cuando lo hacen cuando previamente pueden repasar con un modelo de inteligencia artificial, que es lo que hace Leo 1.0, ¿no? La primera versión de Leo que está integrada en las aulas, lo que hace es que permite que el estudiante repase y converse con él directamente. Entonces, este es el camino de generar, en mi opinión, abundancia en la educación, ¿cierto? Que podamos llevar la abundancia a todos los rincones, a todas las personas, de una forma así súper agresiva. Yo creo que si generamos abundancia en la educación, vamos a generar como consecuencia abundancia en la creación de bienes y productos, y eso va a hacer que todas las personas vivan mejor. Yo creo que eso es, porque ahí ya nos quedan los 20 minutos de preguntas. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias, Andrés. Bueno, como tú lo decías, pues hoy la audiencia que tenemos es de profesores que estamos asociados a una modalidad virtual, y creo que las preguntas pues van a ser, vamos a dedicar 20 minutos para preguntas. Yo sé que ya aquí hay varios, entonces pueden levantar la mano y aquí vamos haciendo las preguntas pertinentes. Tenemos la mano levantada del profesor Hilderman. Adelante. Ya, profe, ya tienes habilitado el micrófono, adelante. Luego, Dyer, el profe Jorge Enrique y el profe Rafael. Adelante, profe Kinderman. Buenas tardes, muchas gracias por esos aportes que nos brinda, esos datos y esos ejercicios que nos permiten hacer estas reflexiones constantes, ya que precisamente el ritmo de la tecnología es demasiado veloz frente al ritmo de la naturaleza humana. Me ha llamado mucho la atención el concepto o la palabra que utiliza de abundancia, y que la abundancia genera calidad de vida. Esto en el contexto del aprendizaje o en la educación.
Sin embargo, me preguntaba también, porque todo proceso requiere de un consumo de energía, sobre la responsabilidad en el desarrollo de estos procesos. Por ejemplo, cuán conscientes somos desde un enfoque ecológico de lo que significa generar IAs y utilizarlas en la vida. Por un lado, estamos aprovechando estas posibilidades, ¿sí?, para el ser humano, pero por otro lado está escaseando un recurso o afectándose otro recurso que es importante. Por ejemplo, el consumo de agua en el procesamiento de generación de IA, ¿sí? Entonces, em, qué tan equilibrado puede ser o qué tan responsable ecológicamente puede ser la novedad y el desarrollo de estos procesos tecnológicos, no solamente para la calidad de vida en un momento histórico de una determinada generación, sino de una especie? Hasta ahí va como mi primera apreciación, ¿sí? Gracias. No sé si pueda hacer A un mí, comentario al respecto, ¿sí? sí, sí. Porque efectivamente considero que de estos desarrollos tecnológicos eh, ayudan a consolidar procesos que en países como el nuestro, o sea, son muy útiles. Yo me imagino una persona en zona rural aprovechando un Leo y haciendo esa retroalimentación en su diálogo para poder ir más allá en sus cuestionamientos, en sus reflexiones. Quienes hemos trabajado en zonas rurales sabemos que los niños y los niños de ciertas zonas están deseosos por saber más, más, más. Y este tipo de diálogos, diálogos son importantes para retroalimentar y generar más inquietudes y reflexiones. Sin embargo, ¿a qué costo? Era eso, muchas gracias. Ya, gracias. A mí esa pregunta me gusta mucho. Eh, yo soy de la línea tecno-optimista y no sé, a veces mis posiciones no gustan mucho, pero la voy a decir. Por allá en los años 40, 50, veíamos que la humanidad estaba al borde de empezar una hambruna porque consideramos que solamente podíamos alimentar a 3.000 millones de personas. Y llegó un mago que se inventó los fertilizantes y duplicó la capacidad de los seres humanos de alimentar a la población y hoy día somos más de 8.000 millones de personas. Así ha pasado eso muchas veces en la historia. Muchas veces en la historia hemos creído que no vamos a poder con algo que es, o sea, mejor dicho, ya es el fin del mundo. Se pasó en la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi, ¿cierto? Están invadiendo todo, destruyendo a todo, pero se pudieron detener también, gracias también a otros magos que inventaron algunas otras cosas muy importantes. Eso ha pasado muchas veces en la historia, entonces, y siempre han sido personas que han dicho, logré esto, creé aquello. Yo creo que la capacidad de creación humana es muy grande y que tenemos que creer en ella y que lo que vamos a lograr es muy grande si creemos en ella. Si educamos a las personas, vamos a tener esos magos que van a decir, porque fíjense que la energía no es escasa. Otra cosa es que no sepamos nosotros cómo aprovecharla, pero la energía en el planeta Tierra no es escasa. La relación es que si uno tuviera un tokamak es un modelo que usan para hacer fusión nuclear, ¿cierto? Si uno tuviera un mini tokamak en la casa y uno pudiera generar energía con fusión nuclear en la casa, uno con una gota de agua tendría energía para todo el año, ¿cierto? Esa sería abundancia de energía. Y si nosotros lográramos, ¿cierto? Si un día pudiéramos educar a ese genio que se logre desarrollar el mini tokamak, habría abundancia en la educación. Yo creo que el afán de nosotros tiene que ser educar, enseñar, crear, porque si lo hacemos, vamos a ganarle a esas amenazas que tenemos enfrente. El agua tampoco es escasa, ¿cierto? Hay más agua que tierra, ¿cierto? Todo lo que tenemos que hacer es quitarle la sal.
Y para quitarle la sal, todo lo que necesitamos es energía, ¿cierto? Quitarle la sal y subirla a las alturas en las que nosotros estamos. O sea, necesitamos un poquito de energía para hacer eso. Y la energía no es escasa. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es acelerar en la educación, liberar a las personas de sus tareas operativas, ayudarles a que se enfoquen en crear. Y yo creo que vamos a desarrollarnos muchísimo más y a vivir incluso muchísimo mejor. Entonces, esa es mi posición. Yo creo que hay que meterle velocidad a la educación para que creemos más. No frenarnos y arrinconarnos. Yo creo que si nos frenamos y nos arrinconamos, nos metemos en problemas. Muchas gracias y estoy en esa línea, sí. Creo que la educación nos ayuda a ser responsables al darnos cuenta de las implicaciones que tiene, pero no desde esa mirada apocalíptica como podría imaginarse, sino desde esa capacidad de transformar. A veces se requiere más crear que descubrir, ¿sí? Es decir, que como estudiantes o como sujetos que están en constante aprendizaje, apuntáramos más al crear que al estar descubriendo y a veces con el látigo del temor, ¿sí? Del miedo, sino más bien con la posibilidad de transformar. Muchas gracias, Andrés, muy amable. No, a ti, gracias por tu pregunta. Bueno, muy bien. Entonces seguimos con el profe Jorge Enrique. Adelante, profe. Buenas noches para todos. Gracias, Andrés, por compartirnos, digamos, estas posibilidades de interactuar con la inteligencia artificial en la educación. Y pues voy a hacer una pregunta más bien amplia alrededor de cómo vamos a analizar los datos que nos da esa interacción, tanto los profesores como de los estudiantes, para justamente darle respuesta a la pregunta de esta noche, ¿no? De cuál es el impacto de la IA en la educación. ¿Cuáles serían las métricas? ¿Cómo nos lo podríamos pensar? Ya, esa parte es muy interesante. Profe, ¿Rafael es tu nombre? Jorge. Jorge, profe Jorge. Yo les quisiera mostrar algo de eso. Voy a irles explicando a ver si lo trato. Lo que pasa es que yo soy malísimo para hacer dos cosas al tiempo, pero tengo algunos videos que pudieran transmitir esa. Ah, sí, lo tengo justo aquí. Déjenme, justo lo encontré. Miren, les voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Póngale cuidado a esto. Esto es un caso en una universidad. Esto es en la Universidad ICESI. Entonces, lo que hicimos aquí, lo que hicimos aquí es que las conversaciones se las pusimos a un modelo de inteligencia artificial. O sea, le pusimos esos aprendizajes en su cabeza, esas conversaciones, y lo conectamos con un canal de WhatsApp. Entonces el profesor, miren las preguntas que le hacía. Vamos a poner por aquí. Entonces por aquí dice, de acuerdo a los objetivos del proyecto y las conversaciones que cada estudiante tuvo, por favor relaciona qué estudiantes cumplieron los objetivos del tema metacognición. Entonces el modelo de inteligencia artificial empieza a decir, bueno, con las conversaciones que vi, te voy a decir cuáles estudiantes creo que cumplieron estos objetivos. Andrea mostró una comprensión en la aplicación de estrategias de metacognición en discutir cómo planificar y monitorear y evaluar su propio aprendizaje. O sea, básicamente yo creo que la respuesta a lo que estás diciendo es que la misma IA nos va a ayudar a tener esa información súper digerida a este punto de detalle. De tal forma que vos vas a decir, de mis 10 estudiantes tengo 2 que no cumplieron sus resultados de aprendizaje. Ven y voy a llamarlos y empezar a actuar hacia eso, ¿cierto? Entonces, la IA se te vuelve como un asistente evaluador, como un brazo derecho al que vos le puedes preguntar, quiero saber si esas conversaciones ya se dieron, no se dieron, estuvieron discutiendo contigo, no estuvieron discutiendo contigo, qué tanto profundizaron, fueron coherentes. Uno le puede hacer todas las preguntas de acuerdo a tu criterio.
Y después con eso te haces ideas y vas y accionas o vas y actúas. Ya, interesante, Andrés. Aunque mi pregunta iba más hacia la analítica de datos que podríamos generar en términos de la interacción de usuarios docentes y estudiantes con la IA, que en este caso sería Leo, o no sé, digamos que no tanto dentro del proceso de aprendizaje eh, como los objetivos que tenemos dentro de las asignaturas, sino en la dinámica del impacto que tiene el uso de la IA. Ya, ya. Yo creo que hoy día llegar a métricas puede ser muy rápido. Básicamente uno todo lo que tiene que hacer es decidirlas eh, y montarse el dashboard. Hoy día con Uniminuto tenemos un dashboard con ciertas métricas y todo lo que tendríamos que hacer es alinear cuáles deberían ser esas métricas importantes para los profesores y que ustedes tengan acceso a ese dashboard, que pudiera ser muy interesante, ¿no? Que ese dashboard los profesores tuvieran acceso por cada uno de sus grupos. Eso existe, pues, y uno pudiera ir agregando métricas en el tiempo de acuerdo a lo que se vaya encontrando importante. Muchas gracias. A ti, profe, muchas gracias. Bueno, profe Rafael. Dyer, el profe Rafael y el profe Juan Pablo no tienen habilitado el micrófono. Ya listo, profe Rafael. Buenas noches a todos, buenas noches, jefe. Andrés, buenas noches, qué grato tenerlo. Bienvenido, muy interesante todo lo que nos has contado. Nos das una vista del ejercicio, porque una cosa es usarla, otra estar con las personas que lo crean y lo intentan amoldar a las necesidades que nosotros o todo el mundo necesita para aprovechar algo. Yo te preguntaría, ¿qué es lo que nos falta para poder integrar entre la educación y la sociedad hoy en día el buen entendimiento de lo que es la IA y lo que nos aporta, para que la gente no lo tenga como que es el temor de que va a quitar trabajos, va a desplazar a las personas y todo lo que en realidad mucha gente estigmatiza detrás del uso de la IA? Esa pregunta es dura, pero voy a decirte mi opinión también. O sea, le voy a decirla con el oscurantismo medieval, ¿cierto? Si ya sociedades habían descubierto cosas tan ricas, ¿cierto? Como los griegos y los romanos, ¿cierto? La democracia, derecho a la propiedad privada, todo eso ya se lo habían inventado hace 2000 y pico de años. ¿Mm? Eso por qué se perdió y eso por qué después pasamos al feudalismo y después vivimos toda esa oscurantismo medieval. ¿Mm? Esa información porque se quedó allá escondida. Y después llegó el Renacimiento, donde algunas personas empezaron a sacar eso, ¿cierto? Por eso era el Renacimiento, y empezaron a decir, mira lo que habían inventado, mira lo que habían dicho por allá, mira esos pensadores lo que habían dicho, ¿cierto? Yo creo que eso se perdió. Bueno, yo soy cristiano, yo creo en Dios, soy cristiano, pero yo digo que en gran parte fue la iglesia. La iglesia terminó enseñando las cosas y tratando de mostrar que lo único que importaba era leer la Biblia, ¿cierto? Entonces fuimos dejando al lado todas esas cosas que habíamos aprendido. Entonces, a mí me parece que la respuesta a lo que tú estás preguntando es, tenemos que enseñar a la gente lo que estamos viendo. Tenemos que ir a enseñar, tenemos que ir a decir, vení, úsalo, vení, habla con Leo, vení, habla con Mía, vení, usa esta herramienta, vení, usa la otra. En algún momento en Cali nos pasó en un evento que hicimos que vinieron unas personas que hacen inteligencia artificial en San Francisco, en Silicon Valley, y le pregunté a uno de ellos, ¿cómo se enseña a las personas sobre IA? Y me dijeron, la inteligencia artificial es una de las herramientas que nos enseña, es una de las tecnologías que nos enseña mostrando diapositivas. Por eso Edwin les quería poner a Mía de entrada, ¿cierto? Porque la vieran funcionando y por eso pusimos a Leo allí un poquito. Porque la IA se aprende esa usándola. Cuando empezás a interactuar con ella, vos te empezás a dar cuenta del poder que tiene, ¿cierto? Y lo vimos esta mañana en una reunión que tuvimos en la mañana con Edwin y algunas otras personas de Uniminuto, donde uno de los
decanos, de los decanos de Nelson, pues dice, yo me he dado cuenta que las personas entre más conversan con ellas, más engagement van teniendo y más se van quedando allí y más van entendiendo los usos que le pueden dar. Entonces, básicamente nosotros tenemos que comunicarlo, tenemos que enseñarle a la gente, no podemos dejar que esas otras narrativas de miedo, de que la IA nos va a reemplazar, de que el mundo se va a acabar y que yo no sé qué, y entonces dejamos que esa narrativa inunde a todos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que levantarnos y decir, no, vení, es que si lo hacemos vamos a generar abundancia, si crecemos, si aceleramos, si enseñamos. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, profe Juan Pablo, adelante. Muchas gracias por la palabra. Bueno, muy interesante la exposición. Yo tengo algunas inquietudes con respecto a lo planteado, ¿no? Digamos que cuando uno mira en la historia, ya el mismo Turing era consciente que en un siglo muy cercano iba a ser posible crear máquinas que fueran generadoras de razón, que parecieran pensantes y con una característica que no contradecirían al hombre. Bueno, después viene todo el tema de la teoría cognitiva, nos entramos o nos adentramos en todo el tema de la neuropsicología. Y allí me surge una pregunta de la exposición hecha, porque puede ser que desde el uso fáctico de la herramienta, obviamente desde la técnica, desde la ingeniería, pues yo pueda pensar que efectivamente todo aquello que ayuda a configurar una IA parece una red neuronal. Pero no es posible, digamos, la imitación de la red neuronal como una máquina pensante. Ya también pasamos por el hecho de que nos dijeran que los hombres éramos máquinas hechas de carne, o que el sistema nervioso humano era a primera vista digital. Es decir, esa comparación, y digamos, es un punto de discusión, pero también una pregunta, ¿cabe la comparación de que la IA, que es una producción humana, que es el resultado histórico de una evolución de una serie de herramientas, puede ser equiparable al ser humano? Ahí hay una primera situación, me parece tensionante. La segunda tiene que ver con la revolución que mencionas. La revolución, tal como la planteaba Barbero, Castell, hace parte de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿No será atribuirle, digamos, un factor más determinante a esa enunciación de revolución? Por otro lado, también me llama la atención el tema de la abundancia. ¿Abundancia para quién? ¿No? Eso es interesante porque de alguna manera, por ejemplo, hay todo un trabajo del Atlas, Poder Política de la Inteligencia y Costos Planetarios de la Inteligencia Artificial. Esto es de una persona interesantísima, Kate Cradford, y efectivamente dice algo así, es una crítica también contundente, que la IA, dice, no es ni artificial ni es inteligente, que existe, de hecho, que asume una forma corpórea como algo material y que está hecho de recursos naturales, combustibles, mano de obra, infraestructuras, lógicas, historias y clasificaciones. Que efectivamente yo puedo modelar, hacer un modelo y la IA no es autónoma. La IA es construida, es programada, no es racional, no es capaz de discernir algo sin un entrenamiento extenso y computacionalmente intensivo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, es tan válido equiparar toda esa construcción histórica, social, política, económica de lo que significa hoy en día la inteligencia artificial a la configuración de los seres humanos? Claro, por otro lado, me parece que es una herramienta necesaria, que digamos, hay unos productos que se derivan de allí y que son necesarios en la educación, que son necesarios en los distintos lugares y contextos. Sin embargo, en un país como Colombia, donde sabemos que hay personas estudiando los cursos, los programas de un minuto, que escasamente tienen acceso a un celular, pero la señal
no llega, que no es posible, muchas cosas, ahí es donde yo diría, ¿para quién es esa abundancia? Son como esas interrogantes que me quedan, obviamente muy interesante. Esto también es un reto de una alfabetización digital desde mi punto de vista, porque, claro, yo hacía la pregunta, pero para mí, hay veces considero que hace parte de las tecnologías de la información y la comunicación y de alguna manera vinculada a la web 2.0, que pueden venir cosas distintas, elementos con neurosensores, bueno, con otra serie de aditamentos vinculados al individuo, puede ser. Seguramente ya se están desarrollando. Pero bueno, esas eran como las consideraciones que quería plantear. Que están muy interesantes todas. Yo te voy a decir que yo creo. Yo creo que si la IA no lo hubiéramos inventado hace, no sé, cuando recién estábamos dándonos cuenta que justo antes de que nos estuviéramos dando cuenta que realmente la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, si en ese momento hubiéramos creado todo redes neuronales y todos estos GPTs, y tú te sentaras a hablar con uno de ellos y le preguntarías, ¿la Tierra se mueve, el Sol se mueve alrededor de la Tierra? Él te iba a decir que sí, ¿cierto? Sí, sí, se mueve alrededor de la Tierra, el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Y era muy difícil, básicamente es imposible hoy día con lo que sabemos, que una IA en algún momento descubriera y contradijera, ¿no? Y te dijera, no, no, es que no es así, es que el Sol se mueve alrededor, la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿cierto? La forma en la que hoy día hacemos inteligencia artificial no nos da para llegar allá. Y yo soy de la posición de que los seres humanos somos únicos y que la IA no está al alcance de lo que somos los seres humanos. Entonces, yo creo que nosotros no somos una máquina pensante y que la IA no nos va a reemplazar. La IA nos está potenciando ciertas capacidades, ¿cierto? El manejo de todo este conocimiento, llegar a información muy rápido, pero yo no creo que la IA vaya a crear ese tipo de cosas, ¿cierto? O sea, creo que nosotros somos únicos. Eso resuelve algunas de las primeras dos preguntas que hiciste. Yo sí creo que es una revolución. Creo que es una revolución muy parecida a la revolución industrial, mayor que la revolución industrial, porque la revolución industrial lo que hizo es que nosotros el músculo lo potenciáramos, ¿cierto? Nosotros seguimos teniendo un músculo, pero lo potenciamos, le pusimos más fuerza. Ahora lo que vamos a potenciar es nuestro cerebro, ¿cierto? A manejar más información, decidir más rápido. Hoy día uno no tiene que hacer una búsqueda en Google durante 2 horas y coger un mundo de información para poder decidir algo. Uno va rapidísimo en ChatGPT conecta un mundo de información y te pone resultados rapidísimo. Entonces todo eso nos potencia a nosotros nuestras decisiones y nos hace literalmente más rápido. Entonces yo sí creo que es una revolución desde ese punto de vista. Y creo que eso como consecuencia va a crear abundancia para la gente, para la población. Lo que pasa es que hay que crear mucha abundancia para que se pueda distribuir entre todos, ¿cierto? Porque hoy día hay abundancia en el mundo, pero no hay tal que nos llegue a todos, ¿cierto? Llega a más que antes, a muchos más que antes, pero hay que seguir generándola, ¿cierto? Hay que seguir generando abundancia para que bajemos esa brecha cada vez más y cada vez más personas puedan acceder a esa abundancia, ¿cierto? Pero hay que crearla para que todos puedan accederla. Esa es mi opinión frente a eso. Bien, Andrés. Bueno, yo creo que aquí vamos a terminar con la última intervención del profesor Diego Gómez. Profe Diego, entonces adelante, tu pregunta, por favor. Hola Andrés, muy buenas noches. Muchas gracias por traernos esta charla, por enseñarnos un poco lo que es la inteligencia artificial y, bueno, y todo lo que nos has mostrado a través ya de esta hora de trabajo. Pero yo quería como apuntarle un poco la pregunta, el cómo impacta en la educación. Pues nosotros somos profesores y pues nos damos cuenta de cómo impacta la educación realmente, o sea, como para apoyar un poco la pregunta. Y es, miren, yo hice una pregunta, Andrés, estos días a mis estudiantes.
Le decía, bueno, ¿ustedes dónde están buscando la información? Entonces hice una pregunta así como muy general. Y dije, bueno, usted la buscan van a levantar la mano los que la buscan en libros, 0 estudiantes. Muy bien. Los que la buscan en Google, 1 o 2. Bien. Los que la buscan en Wikipedia, 0 estudiantes. Los que la buscan en inteligencias artificiales, todos los pelados levantaron la mano. Y muy seguramente si hubiera hecho esa misma pregunta hace 5 años, 3 años, 2 años, muy seguramente el porcentaje hubiese cambiado en esa respuesta, ¿no? O sea, es decir, cada vez más el estudiante se acerca más a esa herramienta, cada vez más las otras herramientas van quedando relegadas, como pasa con cualquier tecnología. Llega una tecnología nueva y la anterior ya queda relegada. No es que no se utilice, simplemente queda relegada porque hay una que es mejor y potencia más lo que tú hablas, esa potenciación de todas las herramientas. Y pues eso me parece muy interesante. Entonces sí está impactando desde lo más básico, que es una búsqueda de información de una tarea, de lo que es simplemente cómo redacto yo una tarea que me dejó el profesor, hasta cosas mucho más avanzadas como lo que tú nos mostrabas acá de los modelos y demás. Entonces considero que esa es una forma directa que está impactando. Por último, siento que sí se van a desaparecer muchos trabajos. De hecho, hay especialistas que nos hablan que aproximadamente un 80% de las profesiones actuales van a desaparecer. Y es una realidad. O sea, no estamos aquí exagerando, diciendo, pues apocalíptico, nos acabó el mundo, no. Pero lo que aclaraban era que el hecho de que se acaben no quiere decir que se creen nuevas. Como cuando llegó la electricidad, digamos que había gente que apagaba las velitas de los caminos de forma manual. Llegó la electricidad y esa gente se quedó sin trabajo, pero eso no quiere decir que no se crearon millones de trabajos más a partir de la llegada de la electricidad. Entonces sí hay que mirarla desde ese punto de vista también, como unas nuevas posibilidades que no sabemos cuáles son, no las entendemos porque esto ya apenas implementándose en la sociedad muy pronto. Entonces, obviamente van a llegar cosas que no entendemos y van a revolucionar y van a cambiar. Efectivamente, esta es una nueva revolución, gústenos o no, decía Bill Gates que eso hay que adaptarnos a lo que viene, mejor dicho, o sea, no hay forma de mirar hacia atrás, sino ir hacia adelante y esa es una realidad que todos estamos viendo en el momento. Y Andrés, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y por este espacio. Ole, no había preguntas, ¿cierto? ¿Era solo un comentario? Sí, sí, señora, no solamente un comentario. Muchas Ah, gracias. ok, Solo bien. como Pero voy para a aprovechar apoyarle un tu poco a la comentario. pregunta. Bien, no, súper bien. Voy a aprovechar para hacer un comentario yo también ahí, cogiendo el tuyo. Un día le pregunto a unos manes que están haciendo IA también en Estados Unidos, en San Francisco también. Les dije, ¿cómo está yendo la adopción de IA en San Francisco? Miren, está yendo de maravilla. Eso va tan rápido que no estamos generando más empleo. Y entonces eso suena feo, ¿no? Y sí dije, ¿cómo así? Y me Horrible, dije, horrible. sí, y entonces me dijo, entonces yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, sí, no estamos generando más empleo, las empresas están haciendo y su crecimiento lo están cubriendo con IA. Y yo le dije, entonces, ¿cómo vas a equilibrar la generación de empleo con la implementación de IA? Y me dijo algo que a mi parecer, después de pensarlo, es muy cierto. Me dijo, y me hizo con las manos así, me dijo, el mercado se va acomodando rápido. Lo que hay que hacer es hacerlo muy rápido porque el mercado se va acomodando. Y los cambios se van dando y las reubicaciones se van dando. Entonces allí a mí me parece que lo que hay que hacer, yo creo que sí van a haber cambios, creo que los cambios van a ser muy rápidos y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es ser muy rápidos también, ¿cierto? Aprender muy rápido, meternos ubicarnos muy rápido hacia donde el mercado vaya cambiándose y acomodándose, ¿cierto? Por ejemplo, usemos la IA, ¿cierto? Potenciemos más la educación, ¿cierto? Lideremos esa transformación nosotros en educación, que es lo que estamos haciendo con Uniminuto, ¿cierto? Metiéndonos en esa transformación rápido. Pero yo creo que al mismo tiempo la IA va a permitir que la gente aprenda y haga ese reskilling o ese upskilling mucho más rápido. Entonces, pareciera que va a ser un cambio rápido que puede ser que nos duela, pero si logramos adaptarnos rápido en el mediano y largo plazo, vamos a vivir mejor todos en general. Pero eso solamente Bueno, muy bien. Pues.
Bueno, muy bien, Andrés, te agradecemos mucho por el espacio. Nos pasamos 11 minutos. Yo creo que acá nos podemos quedar toda la noche hablando. Hay una reflexión muy importante también en la que tú nos planteas también pues, en esa lógica de ser muy optimista precisamente a lo que hoy tenemos en la tecnología. Pero lo más importante acá también es resaltar la apuesta que está haciendo Uniminuto con la integración de ella. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. La importante que están haciendo Uniminuto también, que es integración de la IA, donde el IDARIT ha sido un aliado fundamental en este desarrollo. Pensar en la IA como lo veíamos con el desarrollo de MIA y Teleo, pues nos lleva también a pensar en que estamos generando un proceso también articulado frente a las necesidades que hoy tienen los estudiantes. O sea, no queremos un desarrollo de una IA para Uniminuto donde la IA le haga el trabajo. Por eso cuando hablábamos del método socrático tiene que ver también de cómo generamos ese fomento en el aprendizaje al estudiante, también cómo se vuelve un apoyo para el profesor. El ejemplo que nos mostraba Andrés es una versión que no ha salido todavía, que es la versión de Leo 2.0, que es cómo Me van a regañar por mostrar eso acá. Sí, acá en exclusiva. Pero creo que lo que estamos buscando es precisamente que generemos un proceso de aprendizaje conjunto. ¿Sí? O sea, no es que el profesor dice, hágame la clase, y Leo le dice, ya hágala de esta manera. Ustedes se dan cuenta que en lo poquito que alcanzamos a ver en el ejemplo, él le pregunta, ¿qué le quieres adicional? Incluso hoy cuando hacía la prueba, me estaba casi como, entre comillas, buscando el perfil, un perfil donde tú a qué le apuestas, qué quisieras desarrollar con los estudiantes, cómo quisieras que fuera esa clase. Entonces, lo que hace uno es que lo potencia a uno a generar elementos adicionales para uno crear una muy buena clase, ¿sí? Y ahí no estamos hablando que vamos a reemplazar al profesor, pero sí es una herramienta que le da a uno un valor agregado para hacer su clase. Lo mismo con los estudiantes. Preguntarle al estudiante, ¿qué te parece? Edwin, te voy a tener que dejar, no va a tener que ir. Ya, Chao, es que me ya, están esperando por ahí. ya estoy haciendo el cierre, ya no vamos a tener más Hágale. preguntas. Agradecerte, Andrés, por tu dedicación, por tu espacio y bueno, gracias a Lidari por apoyarnos en estos elementos. Estamos en la estrategia de fomento de la IA responsable. Este es nuestro invitado, Andrés Valencia, y bueno, a todos gracias por participar en este evento y muchas gracias, Andrés, por tu generosidad en el espacio. Dale, Gracias, ustedes, Andrés. muchas gracias. Feliz noche. Gracias a todos también. Una buena noche.